El tema de hoy día, vamos a conversarlo en algunas de sus áreas. Primero decirles algo muy simple, que es el Barrett, ¿no es cierto? Es esta condición de metaplasia columnar asociada a una metaplasia intestinal y que todos sabemos predispone al cáncer de esófago. Si bien es cierto, hoy día la endoscopia nos permite hacer un diagnóstico casi de certeza cuando vemos un Barrett, como en este caso que ven ahí, en que se distingue perfectamente la metaplasia columnar y la metaplasia intestinal, el diagnóstico sigue siendo histológico. ¿Por qué es importante? Porque en el riesgo relativo, el cáncer de esófago es lejos el que más crece en el mundo. No es que sea el más frecuente, es el que está creciendo con mayor velocidad. ¿Cuál es realmente el riesgo de cáncer gástrico, de cáncer en el esófago en un Barrett? Es difícil determinar esa cifra porque todos los estudios tienen muchos sesgos. La mayoría son retrospectivos. Aparecen cánceres a poco de ingresar, o sea, pacientes que llevaban un Barrett con una larga historia. Hay factores raciales. Es distinto a un centro que es de referencia para recibir Barrett que un centro que ve la población general. Hay variaciones también respecto a la anatomía patológica porque el patólogo pasa a ser aquí también un actor importante. Tampoco sabemos cuál es la cifra de Barrett en la población, por lo tanto, todo esto hace que sea muy difícil saber cuál es la incidencia, cuál es el problema real y cuál entonces la estrategia para manejar todo este tema. Este es un ejemplo de un metaanálisis. Fíjense que de 7.000 y más publicaciones, solo el 0,5% cumplen con criterios de inclusión. Si bien es cierto, el número de pacientes es relativamente significativo, ¿no es cierto? 11.000 pacientes. La incidencia que salió en este estudio es de 0,5% por año, pero sabemos que tuvieron que omitir el 99,5% de los estudios. Otro estudio luego separó un poco y definió que en realidad los Barrett más largos, que es lo que todos conocemos, la incidencia de cáncer es del orden del 0,5% y en el corto es más o menos la mitad. ¿Cuál es la misión de la endoscopía? Que es lo que nos trae acá, ¿no es cierto? Es detectar lesiones y sabemos que en la displasia de bajo grado, que es el tema que nosotros vamos a abordar con un poco más de detalle hoy, es más complicado. La displasia de alto grado se ve en el 95%, la de bajo grado probablemente se logra ver la mitad. Y entonces debemos biopsiar cuando vemos una lesión, y muchos de estos no la vemos, y entonces debemos usar lo que todos conocen, el protocolo de Seattle, que son estas biopsias randomizadas de los 4 cuadrantes. ¿Cuál es el tema con esa biopsia? Fíjense que los distintos estudios que se han hecho, este es un estudio holandés, la adherencia del estudio, es decir, la adherencia a seguir el protocolo de Seattle, cuando hay un Barrett de menos de 5 centímetros, más o menos un 80%, pero en un Barrett más largo la adherencia cae al 30%, y donde sabemos que el riesgo es mayor. Eso es en Europa. Trasladado esto a Norteamérica, en un estudio retrospectivo, la adherencia es del 51% y lo que pudieron demostrar además, que a menos adherencia, menos tasa de displasia en sus estudios. Entonces, si nosotros seguimos el protocolo de Seattle, vamos a encontrar más displasia, vamos a encontrar lesiones más precoces y la sobrevida de estos pacientes va a ser mejor. Este es un ejemplo que yo siempre coloco porque fue de los primeros casos cuando había llegado la radiofrecuencia. Ustedes ven ese esófago que tiene un pequeño Barrett acá arriba, ¿no es cierto? Tal vez ahí hay algo también, si uno lo mira,
A diferencia de lo que mencionó ayer Herbert, yo uso siempre ácido acético, a mí sí me gusta. Si bien es cierto, no siempre sirve, muchas veces le agrega, es un valor agregado para mí, es útil. Y aquí entonces ustedes arriba ven el blanqueamiento del ácido acético y aquí en esa lengüeta una zona que perdió el blanqueamiento a la izquierda y esa es una displasia. Si volvemos atrás, el Seattle lo habrían hecho acá y la lengüeta donde estaba la displasia era la que está ahí abajo. Es probable que en un estudio randomizado, ¿no es cierto?, un protocolo de Seattle, este diagnóstico se nos hubiera pasado. Por eso es tan importante que no solo es randomizar biopsias, sino mirar con calma. Esto es algo que yo lo uso un poco para contextualizar el problema. Ustedes ven aquí el cáncer de esófago comparado con el cáncer de colon, ¿no es cierto? Mucho más frecuente el cáncer de colon. Sin embargo, cuando aparece displasia de bajo grado, el riesgo de cáncer aumenta, ustedes saben, más o menos a 1,7% por año. Ese efecto se multiplica por 560 veces. El efecto de un pólipo en el colon aumenta el riesgo 12 veces. Nosotros nos obsesionamos con los pólipos, sin embargo, tenemos que tener cuidado con lo que significa un Barrett y especialmente una displasia de bajo grado. La de alto grado no hay discusión. Esto también nos ayuda un poco a poner en contexto el problema. Si ustedes miran, aquí están los efectos de la ablación sobre el Barrett, cómo disminuyen los riesgos en un Barrett sin displasia, en un Barrett con displasia de bajo grado, de alto grado, y el riesgo cómo disminuye cuando ustedes sacan un pólipo del colon. O sea, cuando ustedes sacan un pólipo del colon, están haciendo el siguiente ejercicio, necesitan tratar a 38 pacientes para prevenir un cáncer en 5 años. Eso es el NNT. Cuando ustedes tratan una displasia de bajo grado, necesitan tratar a 13 pacientes para prevenir un cáncer en 5 años. O sea, el beneficio es 3 veces superior tratando una displasia de bajo grado que sacando un pólipo. Tratamientos distintos, no los vamos a ver hoy día porque el tiempo no nos permite, pero saber que probablemente la radiofrecuencia, ¿no es cierto?, con halo 360 o con halo 90 es hoy por hoy el tratamiento de elección. ¿Cuál es el tema con la displasia de bajo grado y por qué algún escepticismo? Nace probablemente en esta publicación de JAMA del 2014, en donde ellos, en forma aleatoria, separaron 2 grupos, uno sometido a ablación y un grupo control con displasia de bajo grado. Y pasó que el grupo control empezó a desarrollar displasia de alto grado o cáncer a la velocidad que ustedes ven, y este trabajo tuvo que ser interrumpido por motivos éticos. Todo este grupo de pacientes, una vez que desarrolló o avanzó en su estadio de enfermedad, fueron tratados y no hubo pérdidas, digamos, pero fue insostenible en el tiempo. Esto causó bastante escepticismo porque hasta ahí la displasia de bajo grado prácticamente todos estaban de acuerdo en que había que hacerle seguimiento. Un poco lo que dijo Herbert ayer en estómago, la displasia de bajo grado en estómago, ahora hay que operarla o hay que resecarla, ¿no es cierto? Bueno, en esófago se está trasladando hoy, y empezó probablemente antes que el estómago, también a una actitud más terapéutica. Para los escépticos, en el año 2014, el 2017, aparece un metaanálisis y los resultados, no tanta sorpresa, los mismos. El seguimiento no es lo recomendable en este metaanálisis para
la displasia de bajo grado. En el diagnóstico aparecen después otros estudios, este es más nuevo, perdón, este es posterior, ¿no es cierto?, del año 22, que va encaminado en el mismo sentido. ¿Cuál es el tema que generó la limitante? Y ahí hay una discusión entre Europa y América probablemente, Norteamérica más que nada, es que la displasia de bajo grado tiene un error diagnóstico, sobre todo de sobrediagnóstico, de al menos el 50% y a veces en algunos estudios del 75%. Significa eso que ustedes enrolaron a seguimiento como pacientes de displasia de bajo grado a pacientes que no tenían displasia. Y por supuesto eso confunde absolutamente las conclusiones porque ese grupo de pacientes sin displasia tiene un riesgo bajo de desarrollar un cáncer o una displasia de alto grado. Por tanto, es cómo seleccionamos la displasia de bajo grado el gran tema para decidir si lo tratamos o no lo tratamos. ¿Qué tan confiable es nuestro diagnóstico? ¿Cuáles son las causas? Generalmente, la esofagitis asociada o el patólogo. Por eso les decía yo, la anatomía patológica aquí es vital. Y entonces, no biopsiar pacientes con Barrett y esofagitis porque conducen a esta inflamación reactiva que para algunos es displasia y entramos entonces en un grupo de pacientes mal calificados, digamos. ¿Qué es lo que se pide entonces? Usamos un patólogo experto, al menos uno, y que haya el consenso de 2 patólogos para el diagnóstico de displasia de bajo grado. Una vez diagnosticado, repetir el estudio en 3 a 6 meses con tratamiento de inhibidores de bomba y sabemos que el 30% desaparece la displasia leve. En los estudios que se hace un buen tamizaje de estos pacientes, digamos, la progresión a displasia de alto grado o a cáncer es significativamente mayor, como ven aquí, comparado con estudios que no son tan rigurosos. Hay cosas que se han ido agregando en el tiempo, algunos criterios histopatológicos que pudieran ser de riesgo, como los que se mencionan acá, la depresión de mucina, aumento de las mitosis, alargamiento de los núcleos, pérdida de la maduración superficial de la célula. Estos criterios podrían predecir quiénes van a ir a desarrollar una displasia de alto grado o a un cáncer. Todavía esto es materia de análisis, no es algo que esté tan convincentemente cerrado. En resumen, necesitamos un buen examen endoscópico. El protocolo de Seattle debe ser seguido rigurosamente, pero además debemos siempre mirar con mucha calma, con mucha dedicación. Por ahí dicen, por cada centímetro de Barrett, 1 minuto. Consenso de 2 patólogos y tal vez la aparición de nuevos criterios histológicos pudieran ser una herramienta que nos acerquen a un mejor diagnóstico. Repetir siempre el estudio a los 3 a 6 meses, ¿no es cierto? Y finalmente, dado si en ese seguimiento se mantiene esta displasia, hoy día tratar más que el seguimiento. Dejar los invitados, estamos a pocos días del Panamericano en Santiago, del 8 al 11 de octubre. Recordarles que el 7 es el curso de posgraduado de CIED, el sábado 7. Por lo tanto, los esperamos con mucha ansia para recibirlos con el mismo cariño que ustedes nos reciben acá. Muchas gracias.